Buenas noches, mi nombre es Mónica Vanessa Londoño Serna, estudio Comunicación Social, estoy en el séptimo semestre de esta y comenzaré el debate de la guía de la lectura, dinámicas de comunicación entre grupos sociales. Grupos sociales. La comunicación, realizaré una pregunta acerca de esta y es ¿por qué nosotros interactuamos de forma diferente entre nosotros y entre los demás grupos? Bueno, si hablamos, para mí, en mi posición, si hablamos inicialmente de que hablamos pues el mismo idioma con diferentes grupos sociales, la interacción se debe centrar en un tema en común, ya que si se va a llegar a una interacción y por temas diferentes no va a poder ser posible inicialmente esta comunicación. Segundo, establecer el tema en común con ese grupo social diferente, grupo social o diferentes al que yo pertenezco, y mediante pues el diálogo fluido, además también mediante escritura, no solamente el diálogo sino también la escritura, y ahí no podemos olvidar el tema de los gestos, ya que los seres humanos también nos comunicamos pues mediante los gestos. Damos información y brindamos comunicación a las demás personas. Sí, los gestos, tanto gestos faciales como gestos con las manos, por ejemplo, con los sordomudos, eso también. Compañera. Sí, ¿Qué opina? Como tú te nombraste cómo son las relaciones entre las diferentes regiones del país y uno tiene que como un poco excavar cómo es la cultura, porque tiene esa cultura como desde la historia. Nosotros somos muy multiculturales, entonces todas esas mezclas de cultura ha habido que inclusive han surgido estereotipos de que, bueno, las personas de tal región son de esta manera, las personas de tal región son de esta manera. Y también como rescato de la lectura de Huérfano, cómo también ha influido los factores climáticos, cómo se comporta el humano con la naturaleza y también, por ejemplo, cómo influye en nuestra personalidad, puede ser el clima, por ejemplo. Si tú, por ejemplo, vas no sé, a la región de Antioquia, Medellín, tú dices, bueno, o sea, la gente de allá es cálida, pero tienen un clima muy bonito, ¿no? Entonces dicen, sí, gente más relajada. La primavera. Sí. Y pues, y luego, por ejemplo, yo soy nariñense y acá en Pasto el clima es frío. En Bogotá también es frío, entonces la gente va y dice, no, es que allá la gente es como parca, pero es que se hace mucho frío. Entonces son también, o sea, no es solo diferencia cultural, sino también muchas diferencias geográficas que hay en el país. Bueno, eso me parece, quisiera dar una opinión ahí, ya que hablas del tema de culturas. Eso es muy importante, saber de qué contexto viene la otra persona para poder realizar una comunicación que no vaya a ocasionar quizá problemas o quizá inconformidades en esta comunicación que se está realizando. ¿Por qué lo digo? Lo que está diciendo la compañera Valeria es muy real. Si uno no tiene presente de qué parte del país, de la región, de su cultura viene, pues yo posiblemente voy a entrar en una discusión en lugar de una comunicación fluida y correcta que se deba llevar a cabo. Sí. Lo del clima es algo súper bueno llevarlo a cabo porque, por ejemplo, yo en donde estoy en Santander hace calor
Y si yo, por ejemplo, viera a mi compañera Valeria que llegara aquí a Santander y con súper abrigada, y yo, mi forma de juzgar al inicio, no, pero ¿cómo así? Allá, ¿qué le pasa? ¿Sí? Sí. Pero ¿qué pasa? No conozco de dónde viene ella. Sí. Lo mismo que cuando los santandereanos vamos a Bogotá, llegamos y nuestra ropa no es abrigada. Y llegamos a sufrir por la temperatura tan baja que hay allá, porque no está, somos de culturas muy diferentes y eso influye. El clima, las costumbres, Sí. bueno, y de costumbres sí que es aún más amplio, ¿no? Si hablamos de costumbres, sí, nos extendemos aún más porque, o la terminología, por ejemplo. Sí. Conceptos que para aquí, tan solo en Colombia, en Santander puede significar una palabra, una cosa, que en Antioquia, sí, que en Nariño, que signifique sí, otra. Y mientras, por ejemplo, un problema de comunicación, que una persona tenga una palabra típica de su región, que en la nueva región a la cual llego signifique una grosería, por ejemplo. Estoy pasando sin conocer, como insultando a una persona en su región. ¿Por qué? Porque no conozco su cultura, su contexto. Y lo mismo, pues viceversa. La persona a la cual en donde yo llegué tampoco conoce como tal mi cultura y de dónde ven. Sí, ajá. Yo también opino en relación a eso. Yo, por ejemplo, estoy en la zona del Valle y aquí hace bastante calor. Yo también he ido he viajado a climas fríos como Manizales, que es un clima frío. Por ejemplo, yo al principio yo viví bastante tiempo allá, Manizales, y yo no sabía cómo era el clima en el Valle, porque hace mucho tiempo no vivía acá, ¿ya? Yo decía, no, yo me voy a llevar todos mis sacos. Y no, y un día, una noche bien como caliente, como prácticamente la de aquí, y yo dije, uy, esta noche tan deliciosa porque allá hace noche fría, la noche hace demasiado frío. Y yo dije, no, pues y yo decía, ¿en serio así hace la noche allá? Como yo hace rato no vivía acá. Y mi mamá dijo, sí, claro, así. O no, ¿cómo me voy a hallar un saco sabiendo que voy a asar de calor? No voy a estar cómoda con un saco. Hay veces hace frío, esta noche se ha hecho frío últimamente, por el fenómeno de la niña. Pero de todas formas, por ejemplo, hoy está haciendo bastante calor. Entonces, ¿cómo voy a el contraste? Por ejemplo, también acá dicen, cuando se saluda a los abuelos, se dice nombre de Dios. En cambio, en Manizales no se dice, en la cultura cafetera. Ya, yo no estoy acostumbrada a decir esa frase. Y mis abuelos, mi abuela se vino muy joven, mi abuela paterna se vino muy joven para acá y mis tíos obviamente también llegaron muy niños. Y ellos me preguntaban cuando yo era niña, que le enseñaban a mi mamá, ¿y usted por qué no decía a la abuelita así, nombre de Dios? Y le digo, no, pues porque a mí no me nace, no me enseñaron eso, nunca aprendí. Entonces, es algo como una costumbre así diferente y acá se dice, allá no, acá se dice mamita, papito a los abuelitos. A mí yo no le digo, yo le digo abuela, abuelo. Eso fue algo que yo aprendí. Yo, por ejemplo, en el colegio así decían, ay, que mi mamita, que mi papito me trajeron que un dulce, que ay, que me trajeron una lonchera. Y yo decía, ¿ustedes le dicen a sus papás, a su mamá, mamita y papito? Digo, ya éramos personas de bachillerato. Y yo decía, ¿pero cómo? Y eran los abuelitos. Yo no entendía esa parte. Por ejemplo, los tenis le dicen zapatillas. Entonces yo no entendía. Yo decía, no, tenis. Me dijo, no, zapatillas. Entonces eso era lo que yo no entendía. Ya hay cosas que uno de cada región no entiende, inclusive en Latinoamérica, por ejemplo, el aguacate se le dice palta en otros lugares, creo que en Perú, bueno, no me acuerdo. Y a en Ecuador, o en otra parte, se le dicen a los vidrios lunas, ya los retrovisores de los carros, ¿ya? Entonces, cada cultura tiene su forma de decir las cosas, aunque estemos en el mismo país o en el mismo continente, en Latinoamérica.
y también en Estados Unidos, entre estadounidenses y entre londinenses, sí, entre Londres, sí, es que no me acuerdo del término de ellos. Ellos hablan diferente el idioma, el inglés, aunque hablan el mismo inglés. Los londinenses hablan un idioma como más pausado, los británicos, y los estadounidenses hablan un idioma como más de calle, digamos, una forma de decir, como más, no tan formal, tan bonito, tan suave, ¿ya? Tan pausado, hablan más rápido. ¿Ya? Así es como las regiones del Caribe, hablan más rápido y aquí hablan en las regiones diferentes, como montañosas, digamos, una forma así, decir central, hablan más pausado y más como la costa pacífica y Bogotá, digamos, ¿verdad? ¿Ya? Eso es aquí, bien, ¿ya? Sí. También lo que dice la compañera, teniendo en cuenta todo ese mundo de culturas y panoramas que hay en el país, precisamente eso es en lo que se debe enfocar la comunicación, es también estudiar lo que es los estudios culturales desde esa parte. Y volviendo a lo que decía la lectura, que decía, bueno, en unas regiones se explota más el suelo, entonces las personas de ese lugar van a cuidar más el suelo, en otras regiones se explota más el agua, por ende se tiende a cuidar más este recurso. Entonces, es ahí donde tendría que entrar la comunicación, como a partir de cómo está cuidando cada región su medio ambiente, estudiarlas culturalmente, cómo es el cuidado. Y a partir de eso, pues ellos desde la comunicación también ya plantear cuáles serían estrategias, es decir, desde la educomunicación entraría ahí también cómo serían plantear estrategias para, bueno, o sea, cuide este recurso, pero también no se olvide del otro, o sea, todo es importante. Por eso, Pues o claro, sea, Así es la es. suma, me refiero, la suma. Ujú. Primeramente como que vas por los estudios culturales de las regiones, luego eh, por la comunicación y eso ya va a constituirse lo que sería la comunicación transformadora. Ujú. Sí, por ejemplo, puede ser una tú dices de los minerales del ambiente, puede ser uno de los problemas, puede ser cuando contaminan los ríos con Sí, petróleo, se sí, contaminan, se derraman, o por ejemplo la minería cuando hacen esas excavaciones que se llama que le echan agua, que bombean agua, se llama el hola, no se metió. fracking se llama. Entonces eso hace que el suelo se vaya debilitando y contamine obviamente también el agua. Entonces eso es como un problema, eso han hecho varias marchas y varias contra eso, ¿ya? Porque eso contamina bastante. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, sí, en todos los procesos pues siempre vemos que hay punto a favor, punto en contra y punto afectado, digámoslo así. Retomando aquí como lo que hemos visto en el curso de epistemología de la comunicación y entendiendo esto como una ciencia de la comunicación, Sí. vemos cómo es importante que no podemos separar todos estos parámetros que ya hablamos de cultura, de clima, de tradiciones, de su forma de comunicarse, es tan importante y es lo que permite, el tener en cuenta eso es lo que permite que se pueda realizar comunicaciones entre diferentes grupos sociales. Si no se tiene en cuenta eso, es cuando llegamos al punto de erradicar cualquier otra
otra situación, otra sociedad diferente a la mía. Es cuando creemos que los únicos que tienen validez somos nosotros y no más. Por ejemplo, viendo las problemáticas que cada uno de nosotros trabajamos en nuestro vecindario, en nuestro municipio, con nuestros vecinos, en familia, siempre hay dificultades, siempre hay problemas, porque justamente cuando nos comunicamos, quizá no nos ponemos en el carácter de decir, tenemos diferentes puntos de vista y debemos llegar a un acuerdo. Este acuerdo es lo que llegamos a decir la comunicación transformadora, en mi opinión. Es la forma como llegamos a decir, bueno, ¿qué alternativas puedo manejar, puedo emplear para realizar una excelente comunicación entre diferentes grupos sociales, entre diferentes situaciones? Entonces, es una comunicación que va enlazada con todo el contexto del cual vive cada sociedad, cada parte, y donde permite que estos dos polos opuestos quizá puedan llegar a acuerdos y a beneficios mutuos. No solamente uno ganador y otro perdedor, no, al contrario, que sea un trabajo mutuo y que sea una comunicación eficiente, una comunicación que genere cambios y genere cosas positivas. Yeah. Entonces, no sé ustedes qué opinen del tema de la comunicación transformadora. Bueno, pues sí. Por ejemplo, con la comunicación transformadora se pueden lograr grandes ideas. Por ejemplo, fundaciones, crear. Por ejemplo, yo hace en Caracol están presentando algo que llama Titanes Caracol y muestran cómo una sola idea logra transformar la vida de muchos niños, logra ayudarlos cada día con sus estudios. Hay una fundación que patrocina pues niños para que estudien de bajos recursos, para que terminen su bachillerato y hasta les dan becas para la universidad. Entonces eso es algo como que, y eso solo empezó por una pequeña fundación de sacerdotes, de religiosos, sí, entonces, y ahora hoy en día trabaja en Bogotá y es una fundación que ayuda a niños de los más bajos recursos desde la escuela, bachiller y universidad. Hasta el 70% van a la universidad, eso es algo increíble y eso es algo casi imposible para una persona que tenga recursos bajos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace la comunicación, hace cuando nos comunicamos, las personas tuvieron que buscar profesores, tutores, financiación, todo esto para que esos niños tuvieran la oportunidad en el futuro. Quería también aportar, no sé, desde la comunicación transformadora y volviendo a lo que hablábamos antes de cómo funciona la comunicación entre diferentes regiones. Creo que se podía mejorar la comunicación de regiones a partir de los sistemas de transporte que son básicamente deficientes en el país de una región a otra. O sea, se ve, por ejemplo, en algunas partes no hay doble calzada, hay vías sin pavimentar, no se ha logrado construir ni un tren ni un metro, entonces pienso que si se llega a mejorar esto también, al menos las regiones más alejadas van a poder conectarse más entre sí y también va de pronto se podría usar la comunicación transformadora en el hecho de apoyar a las personas a valorar más el campo. Entonces, si la gente está... si la gente hoy en día tiene la cultura de solo que bueno, que es progreso, es sinónimo de estar en la ciudad. Entonces no es necesariamente eso, sino que mejoraría más bien, no sé, si hubiera mejor interconexiones
entre lo que es lo urbano y lo rural en ese aspecto. Y por eso se debe también, estuviera mejor esa situación si no hubiera tal deficiencia. Entonces, creo que, no sé, en un futuro podría lograrse eso como en la comunicación para transformar ese pensamiento. Sí, como digamos puede ser telesférico o arreglar las vías o para que haya como una mejor movilidad, obviamente. Y Digamos, también no sé, las vehículos que lleguen por allá, ¿ya? Porque pues, es tan apartado que simplemente tienen que ir en caballo o en otros elementos que se utilizan desde la antigüedad, se utilizan, pero que son como a veces ineficientes porque hay lugares muy difíciles de acceso, de difícil acceso. Entonces, eso es lo es, que... Sí, que haya es un más punto que inclusión ustedes de los están, campesinos, ¿ah? que haya más inclusión de la parte de la cultura agrícola de los Ese Sí, punto que campesinos. ustedes están tratando, para mí cabe resaltar el tema de nosotros como actores, como comunicadores, que debemos llegar a hacer ese vínculo entre las diferentes sociedades y entre diferentes grupos para generar justamente estas soluciones. sí. Viendo la comunicación no solamente desde el campo de decir eh, la forma como transmitimos o recibimos información, sino como el campo de conocimiento que genera una serie de disciplinas, como ya lo vimos, y que para mi opinión, nosotros al decir, por ejemplo, ahorita que ustedes opinaban, por ejemplo, valorar más a un campesino, eso es lo que debe generar la comunicación transformadora en los comunicadores, ser incluidos dentro de la problemática, discúlpame la expresión, pero prácticamente inundados en todo el contexto de la problemática para poder así desde allí sentir lo que la comunidad siente y verdaderamente convertirnos y hacer propuestas colectivas. No pasar como que somos comunicadores y desde la parte, como dicen comúnmente, desde la barrera observar y decir, bueno, yo propongo esto, pero no me estoy poniendo en los zapatos de la situación, no estoy revisando todo el contexto para poder generar una solución y una alternativa viable. Y es ahí donde nosotros decimos, ¿se generan alternativas comunicativas? Sí, muchas. No sé, es posible ver, por ejemplo, hoy en día, lo que estamos viviendo, la pandemia. Y el gobierno quizá desde su lugar, y muchas personas pueden decir, es fácil cuidarse, utilice tapabocas, utilice esto, utilice aquello, pero esas alternativas comunicativas no funcionan en toda la población colombiana. No, Están porque marcadas a las personas que viven en el área urbana de una comunidad y que tienen sus beneficios, que tienen sus posibilidades económicas para conseguir un tapabocas, por ejemplo, algo tan sencillo, pero no están guiadas a toda la población donde un campesino que escasamente de su tierra saca su alimentación diaria, mucho menos va a tener para poder comprar un tapabocas, gel, alcohol, y es ahí donde vemos la desigualdad social. Por eso es importante que nosotros como comunicadores y al momento de generar todo un proceso investigativo comunicacional y al pues, el momento de generar una alternativa, tener muy claro que nosotros debemos estar inmersos dentro de la problemática, no externos y como si no pasara aquí nada, no me afecta, no es mi problema. No, al contrario, estoy incluido, me afecta lo que está pasando y propongo tal solución para que hagamos con toda la comunidad, no el comunicador aparte, no, con
toda la comunidad un proceso colectivo, un proceso que genere comunicación que verdaderamente transforme una situación específica. Claro, claro, por ejemplo, también en el contexto de crear como más conciencia, tal vez también sobre toda esta problemática, porque a veces increíblemente no se crea esa conciencia de que esto está pasando. No, también eso va por la parte de que, como yo te estoy hablando, les estoy hablando que hay uno ve mucha gente en la calle que ni siquiera se percata de que esto es una situación difícil, no toma distancia, no usan tapabocas, y de pronto y tal vez, y hay tapabocas, la verdad, que no son tan costosos, y dicen, no, simplemente no. El otro día en el supermercado yo estaba haciendo la cola para pagar, y llega y una señora se me hace casi detrás mío, yo me tuve que correr porque la verdad, a mí no me gusta las peleas con las personas, porque cada uno nunca sabe esa persona quién es, qué pueda hacer, uno nunca sabe. Entonces es mejor como dar como el ejemplo de eso, y después ella dice que por qué me corrí, me pregunto y digo, no, pues porque uno debe tomar distancia, ¿no? Últimamente, ¿ya? Eso también es una forma de comunicar, de dar a conocer con los gestos, con las acciones, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo opino. Muchas gracias, compañeras. Mi nombre es Gloria Marcela Garcés Osorio. Soy estudiante de comunicación social y espero que pues podamos continuar en procesos de formación como estos. Sí. Yo también, muchas gracias. Yo soy Valeria Benavides, también estudio comunicación social.